Buenos días, buenos días ahí en Perú, buenas tardes ya en España. Hablo desde Santiago de Compostela. Hoy toca hablar sobre historia, colonia y modernidad, España, América Latina. Bien, perdidas sus últimas colonias en América, en 1892 España proclama el Día de la Hispanidad para celebrar, decían, la llegada a América de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, que en realidad fue el principio de la conquista de América y su colonización posterior, como todos sabemos. Esto había sido una propuesta anterior de historiadores americanistas españoles, ¿no? Bueno, esta idea del 12 de octubre como Día de la Hispanidad fue ensalzada por el franquismo. Se nos educó en eso a los niños españoles y se renombró como Día de la Raza, naturalmente de la raza española, con ese toque de racismo que tenía el régimen franquista, ¿no? Después, en democracia, después de la transición, se continuó con esta festividad del 12 de octubre que de una manera, digamos, más descafeinada, ¿no? Se hablaba del día del descubrimiento de América, del encuentro de dos mundos, hasta que ya muy cerca de nosotros, a finales del siglo XX, afortunadamente, gobiernos latinoamericanos rebautizaron el 12 de octubre pues como Día de los Pueblos Originarios, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Descolonización, Día de la Diversidad cultural. Y empezó a hablarse en América Latina, en bastantes ámbitos, de que no había nada que celebrar el 12 de octubre. Por lo tanto, dos versiones contradictorias sobre esta fecha, yo diría que casi antagónicas, contradicción que se está agudizando y afecta al campo de la historiografía recientemente por el auge de la extrema derecha en el mundo de hoy, en el mundo occidental, y su enorme influencia en el ámbito de las ideas y el ámbito de los gobiernos. Recordar que ahora mismo vosotros pues tenéis a Milei en Argentina, y antes estuvo de aprendiz de dictador Bolsonaro en Brasil, y antes y después, en los dos casos, las dos versiones que conocemos del ultra Donald Trump en los Estados Unidos de América, ¿no? Por lo tanto, no debe extrañarnos que cada vez más aquí y ahí haya historiadores, la mayor parte de ellos son no historiadores, más bien escritores, que intentan blanquear, incluso negar lo que fue la conquista y la colonización de América por parte del Imperio Español. Conquista y colonización y sus efectos nocivos para las culturas prehispánicas, que están sobradamente probados en la investigación académica, pero lo que ahora manda en la política, en los medios, en internet, como todos sabemos, pues es
las falsas noticias, el news fake, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el mes pasado, el ministro español de Asuntos Exteriores, Álvarez, reconoció, tenía que haberse hecho antes, la injusticia que supuso la colonización de América y los daños causados. Y el principal líder del partido de la oposición, Núñez Feijóo, llegó a decir que nosotros, dicen este derechista, estamos orgullosos de nuestra historia. No podemos estar orgullosos, como se dice, de la colonización, ni tampoco de la Inquisición, ni tampoco del franquismo. De muchas cosas en nuestro país no podemos estar de acuerdo hoy en día si queremos construir un mundo en paz y un mundo más justo. Este problema lo tienen todas las naciones, pero las derechas actuales, muy influidas por la extrema derecha, pues ya piensan que hay que revisitar la historia escrita hasta este momento, y donde antes había dictadura, pues decir que aquello fue el paraíso terrenal y que no se cometieron excesos ningunos como de lo que estamos hablando, que es la llegada e instalación de los españoles en América Latina y de otros europeos en otros lugares de América, ¿no? Por lo tanto, aquí ahora tenemos esta novedad de que esta posición ultra está siendo defendida por gobiernos importantes en el mundo occidental. Y los historiadores tenemos ante eso un compromiso, que es el compromiso con la verdad histórica. ¿Qué ha pasado en la última década? Bueno, que antes teníamos la globalización económica y ahora hemos transitado hacia un proceso de desglobalización que es causa y efecto de estos nacionalismos extremos que estamos viviendo, de gran Estado, imperios regionales o guerras de ocupación. Y todo eso, que es lo que nos interesa aquí, que alienta un revisionismo neocolonial de carácter historiográfico, contra el que tenemos que combatir si queremos que la historia siga manteniendo su independencia de los estados y de las historias oficiales, que ahora están transitando en este sentido ultra, las historias que están ensalzando a los imperios históricos, ¿no? El giro ultraconservador que estamos sufriendo está produciendo otro efecto, y es que el posmodernismo, que tuvo cierta influencia en Estados Unidos y en lugares de América Latina, no tanto en Europa, pues ahora se demuestra más claro que nunca que no supone una alternativa para el mundo de hoy, polarizado de esta manera entre democracia y dictadura, justicia e injusticia. Y esto tiene que ver en parte con el poscolonialismo que tiene cierta influencia desde la filosofía en América Latina, ¿no? Esto también ahora está en decadencia porque, por ejemplo, cosas que ha dicho por influencia posmoderna el poscolonialismo filosófico latinoamericano hoy son insostenibles. Por ejemplo, negar la modernidad, decir que la modernidad y la colonialidad son la misma cosa, y reducir la modernidad al estado
colonial, ¿no? Lo cual es, pues eso, desconocer lo que ha sido de la historia y además practicar una historia que nosotros rechazamos. La historia no se puede reducir a lo político institucional. Debajo hay una sociedad que hace historia y debajo revueltas y revoluciones inciden también en esa historia. Por lo tanto, tenemos que verlo desde los puntos de vista a que hago referencia: sociedad político e institucional por un lado, sociedad y revueltas por otro lado, y ver un poco dónde está la modernidad. Evidentemente, frente a un Estado colonial, la modernidad está en la sociedad civil, aquí y allí. Estamos, sin embargo, más de acuerdo, porque ya se hacía antes, pero no sobra recalcarlo hoy, en lo que se llama no poscolonial, sino decolonial. Es decir, volver a visitar la historia de América Latina desde un punto de vista no colonizador, porque los pueblos y las naciones latinoamericanas y en todo el mundo tenemos derecho a tener nuestra propia historia, es decir, a escribir nuestra propia historia desde abajo, desde la antigua periferia, desde las clases subalternas. Eso hay que reivindicarlo siempre. Por eso, por lo que estamos hablando aquí, nosotros somos partidarios de, ante el auge de la globalización y la desglobalización, que ahora lo último está sirviendo para propagar las ideas ultraconservadoras, somos partidarios de unir esfuerzos a los dos lados del Atlántico, ¿no? Y hacer una historia transversal, dialéctica, comparada, dialogada, que analice semejanzas, diferencias y convergencias en nuestras respectivas historias, ver un poco las coincidencias, sobre todo en el ámbito de la sociedad y de la rebeldía, y claro, y cuestionar las diferencias que han venido sobre todo a partir de estos estados modernos, absolutos, que hemos sufrido, pero hay que aclararlo, no sufrido solamente en América Latina, que los hemos sufrido los españoles también en las diferentes épocas históricas. Por eso que proponemos 5 ejemplos donde se puede practicar este contraste y esta cooperación, algo en lo que yo puedo hablar con cierta autoridad, porque durante más de 30 años en la Red Académica Internacional de Historia y Debate hemos practicado este intercambio y hemos practicado, a pesar de nuestras posibles diferencias, hemos practicado ese frente común en favor de una historiografía crítica. Y para ver las posibilidades que tiene una historia que sirva a la verdad, pero que al mismo tiempo, en este caso, sea transatlántica, etcétera, vamos a proponer 5 ejemplos que, en mi opinión, son significativos de lo que venimos hablando aquí. Tenemos unas historias diferentes, pero con elementos comunes que debemos desarrollar desde el punto de vista de una historiografía crítica. Por ejemplo, culturas prehispánicas y culturas prerromanas, en diferentes épocas históricas. Culturas prehispánicas, digamos, prehispánicas que han sido, en fin, invadidas y anuladas en buena medida por la colonización de España y de otros países europeos. Eso, pues en el siglo, finales del siglo, en el siglo XVI. Y por otro lado, nosotros hemos vivido siglos atrás una experiencia parecida, ¿no? Y es la invasión de la península ibérica y el fin de las culturas indígenas anteriores. Claro, la diferencia notable
en el caso de la colonización americana, es que allí se destruyeron civilizaciones importantes, ¿no? Como ese Inca, son los incas, los aztecas, los mayas, y sin embargo, siglos antes, en la ocupación de la península ibérica por el Imperio de Roma, pues se acabó con las culturas indígenas de tipo tribal que todavía en aquel momento estábamos en esa fase, y nunca después se pudieron desarrollar más porque, claro, el marco del imperio fue el que definió, digamos, el futuro de lo que luego se llamaría España, ¿no? Otro paralelismo, ya en el siglo XVI, podemos confirmar entre las resistencias indígenas al Imperio Español, por un lado, y las comunidades de Castilla, por el otro. Las comunidades de Castilla, paralelamente a la colonización de América, pues fue una rebelión principalmente de las ciudades, de gran parte de Castilla, que tenía el mismo enemigo, el mismo adversario, digamos, que las resistencias indígenas americanas, que era Carlos I de España y V de Alemania, es decir, el Estado imperial. Otro paralelismo en los siglos XVI, XVII, XVIII, es decir, en la época de la colonia había colonizadores españoles en vuestro continente, enviados por este Estado imperial contra el que nuestros antecesores luchaban también aquí en España, y por otro lado también había españoles humanistas. Es decir, que para hacer una historia dialéctica hay que decirlo también. El ejemplo más notorio es Bartolomé de las Casas, el que luego fue obispo de Chiapas. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues y volvemos a la crítica que hacíamos al postcolonialismo. Pues la conclusión que sacamos es que no hay una sola modernidad, porque las sociedades están divididas en clase, en diferencias entre gobernantes y gobernados, etc. No, hay dos tipos de modernidad. Hay la modernidad que está vinculada a la defensa de los derechos humanos desde Bartolomé de las Casas, en este caso de los derechos humanos indígenas, y otra modernidad que no merece ese nombre, falsa, que está vinculada a la violencia, a la imposición, a la explotación por parte del Estado imperial español sobre las poblaciones indígenas, en este caso americanas. También podemos ya en el siglo XIX hablar del paralelismo entre los latinoamericanos independentistas luchando contra el imperio español, y los liberales españoles que también luchaban contra el mismo Estado para acabar con los residuos de feudalismo que existían en ese momento en España, ¿no? Por lo tanto, son dos tipos de rebeldía que tienen un adversario común, que es el Estado absoluto en España, en su forma imperial, pero también en su forma oligárquica en nuestro país, ¿no? Entonces éramos rebeldes ambos contra ese Estado absoluto, y además bebíamos de las mismas fuentes, porque la Ilustración francesa, de gran influencia en el siglo XVIII ya en España y en América Latina,
es donde habíamos aprendido nuestros objetivos, habíamos sacado nuestros objetivos para cambiar las sociedades, ¿no? Que son naciones independientes y soberanas, y que son, pues, acabar con el régimen, con los regímenes estamentales del antiguo régimen del absolutismo español, hasta llegar por fin al siglo actual, al siglo XXI, donde esa cooperación está muy igualada ya, y es, digamos, que es en el movimiento social global. Entonces, eso se inició en el año 1 con el movimiento, 2001, con el movimiento altermundista, y se funda en Porto Alegre, Brasil, el foro de Porto Alegre, que fue un movimiento importante con la globalización que en aquel momento existía, de tipo económico, vinculada al pensamiento único neoliberal. Entonces ahí ya se combinaban europeos y americanos de igual a igual, ya digo. De hecho, la sede de ese movimiento altermundista se situó en Brasil. Luego, en 2010, ese movimiento social global que ha ido cambiando, es una característica del siglo XXI, ha ido cambiando sus objetivos y de fisonomía en las 2 décadas que han transcurrido ya del siglo XXI, pues decía que en el 2011 es el movimiento de los indignados, que se inicia en el norte de África. En España tiene por el 15M una importancia extraordinaria, porque cambió la política española e hizo posible lo que hoy tenemos, ¿no? Que es casi el único gobierno de coalición progresista exitoso que tenemos en Europa, ¿no? Pues eso ha tenido su origen lejano en el año 2011, en el movimiento de los indignados, que después, en esa década, que es la década anterior a la que estamos, ha ido manifestándose en diversos países de América Latina. El último de ellos, Perú, como bien vosotros sabéis y habéis protagonizado en el mes pasado, porque en el año 2025 se da una triple manifestación de un movimiento social global que demuestra su enorme fuerza, porque tenemos que hablar de cientos de miles, de millones de movilizados, ¿no? En el mundo occidental, y ya últimamente también en el mundo oriental. Me refiero primero a la generación Z, que son, voy a hablar de tres movilizaciones que son del mes anterior al que estamos, del mes de octubre. Primero, la generación Z, vuestra generación Z, que se ha manifestado aquí de una manera clamorosa, pero también va camino de hacerlo en otros países. Por ejemplo, es la generación que le ha dado el triunfo a Mamdani como alcalde de Nueva York, Mamdani musulmán y socialista, ¿no? Y como punta de lanza contra la degeneración de la democracia estadounidense de la mano de Donald Trump. Entonces, no solo grandes movilizaciones como la que habéis celebrado hace unas semanas vosotros, sino también grandes movilizaciones no en la calle, sino electorales, que son, en definitiva, las que marcan las que permiten triunfar, ¿no? Con los cambios en los congresos de diputados y en los gobiernos, ¿no? Y es el camino que tenemos que seguir: doble movilizaciones y voto a opciones democráticas, regeneradoras, progresistas, para frenar a esta extrema derecha rampante que sorpresivamente estamos padeciendo en el siglo XXI.
Otro movimiento muy importante que se acaba de manifestar en el mes pasado es el No King, es decir, 7 millones de personas se movilizaron en los Estados Unidos contra el aprendiz y peligroso ultraconservador Donald Trump en Estados Unidos. Eso va a traer mucha cola. Bueno, ya la trae porque en las últimas elecciones las perdieron el partido de Donald Trump y las ganaron los demócratas, en este caso, además, en Nueva York, un joven de la generación anterior a la vuestra, un millennial, Mamdani, que además se proclama socialista, que en nuestro país, en España y en Europa en general es algo normal, etcétera, pero que en Estados Unidos pues es un factor de subversión. Por eso es tan importante el éxito que acabamos de vivir de Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York. Y claro, por lo tanto, generación Z, no kings, no reyes, queremos democracia. Y en tercer lugar, Gaza, la solidaridad con Gaza. Porque lo nuevo en este último mes es que no es solo la convergencia de grandes manifestaciones en el norte y en el sur, ¿no? Por ejemplo, en Europa y en América, ¿no? Sino además esa misma coincidencia se da entre Occidente y Oriente, y eso han sido las manifestaciones alrededor del 10 de octubre en solidaridad con Palestina, que fueron enormes, no sé de millones, pero de cientos de miles seguro en Europa y en Oriente, ¿no? Entonces, y que además consiguieron un alto el fuego, porque fueron esas movilizaciones enormes las que hicieron inviable la locura genocida de Netanyahu en el Estado de Israel. Bueno, pues eso es lo que se lo quiso atribuir Donald Trump, más bien para hacer después, si hubiera una paz, que esperemos, en esa zona del mundo, para hacer negocios inmobiliarios. De hecho, sus negociadores eran gente cercana a él que se dedicaban a eso, y además dentro de la locura de que exhibe muchas veces el presidente Trump, pues que quería que eso ayudara su papel para parar la guerra de Israel-Gaza, que no es guerra, es simplemente una invasión mortífera, de masacre continua sobre el pueblo palestino. Él quería que le dieran el Nobel de la Paz. Imaginaros, el mundo no ha cambiado tanto como para que el sentido común siga imperando, porque a un belicista como él, de extrema derecha, es que no es merecedor de todos, menos del Nobel de la Paz. Por lo tanto, grandes victorias y grandes movilizaciones, y lo que vendrá después en la medida de que la extrema derecha siga avanzando en el mundo. Ningún país está libre de peligro, y lo que está en peligro es obviamente la democracia en todo el mundo, por el avance de los sucesores de Hitler y Mussolini ahora en el siglo XXI, ¿no? En fin, termino. La historia, amigos, colegas, la escriben los pueblos, siempre ha sido así, aunque a veces eso los medios no lo reflejan. Los historiadores tenemos que hacer una historia global y hacer ver el papel de todos los ámbitos de la sociedad en la historia que estamos viviendo. La historia la escriben en definitiva los pueblos. Otra historia global es posible. Estamos por una modernidad global, transmodernidad, sugería
Dussel llamarle a eso. Yo prefiero llamarle simplemente modernidad de la buena, pero global, que luche contra el auge de la extrema derecha en el mundo, las nuevas guerras y los nuevos imperios tipo ruso o israelí de ultraderecha en el mundo, que luche por una democracia que se defienda con autenticidad, es decir, una democracia verdadera, sin corrupción y con la menos desigualdad posible. Un mundo que dé lugar, porque lo necesita, a una gobernanza mundial más efectiva. La ONU hoy prácticamente no existe, y los demás organismos internacionales, que dé lugar a una gobernanza mundial efectiva, democrática e igualitaria. Tener esperanza, viva Perú y la generación Z.